Bueno, continuamos acá en Honduras al 100 y muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y que estén disfrutando del contenido que estamos acá preparando para todos ustedes día a día. Y hoy precisamente vamos a entrar al segmento de salud y me encuentro pues acompañado como siempre por un gran amigo de la casa como lo es el psicólogo Germán González, aunque no nos vayan a decir que somos parientes porque compartimos el mismo apellido, que conste. Y por supuesto pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy interesante. Yo creo que va a ser algo de mucha atención porque vamos a estar hablando de tres cosas que quizás se confunden en la terminología, pero que de repente o inconscientemente las practicamos en cualquier momento de nuestra vida diaria. Y nos referimos a la salud mental y a la meditación. Y por supuesto a la espiritualidad. ¿Realmente son compatibles? Aquí lo vamos a desarrollar entonces con el psicólogo Germán. Un gusto tenerlo por acá y bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente, Johnny. De verdad que muy feliz de estar aquí. A lo largo de los últimos días o de las últimas semanas en lo concerniente a mi práctica clínica, he venido experimentando una gratísima satisfacción de saber que hay personas que las he podido tratar y que no ha habido necesidad de utilizar tratamientos farmacológicos. ¿Cómo? Mediante las prácticas del mindfulness, mediante las prácticas de la meditación, mediante las prácticas de la introspección. Hay muchos aspectos que la religiosidad, la espiritualidad, la contemplación le puede aportar al ser humano que no se vende en pequeños comprimidos. Y ahí es en donde yo le digo a las personas, vale la pena volver nuestra mirada a este tipo de prácticas que generan un impacto sustancial y significativo en la salud mental de los consultantes. Muy interesante esto, ahorita que menciona este aspecto muy interesante de la práctica psicológica y por supuesto de evitar medicamentos que caigan en adicciones. Ahora hay una pregunta que se me vino a la mente, que sabemos que yo sé que usted ha estado tratando casos prácticamente de manera diaria o casos especiales. ¿Qué es lo que más pesa, por ejemplo, en la sanidad mental? ¿Pesa más la cuestión psicológica? ¿Pesa más la cuestión religiosa? Porque a veces siempre la persona tiene un sentimiento de culpa y quiere pues al menos demostrar un poquito de iniciativa para decir, puedo superar por mi propia cuenta sin depender de algo o de alguien de este tipo de soluciones. Fíjate que hay personas que tienen una constante en su práctica religiosa. Eso no quiere decir, por ejemplo, que si una persona va a Eucaristía o va a culto todas las semanas, que va a tener una salud mental. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto solamente se demora 1 hora a la semana o 2, lo que es el culto, lo que es la celebración eucarística. De lo que se trata fundamentalmente es de no perder el contacto en ningún momento. Todos los días debemos dedicar un espacio de calidad a nuestra sanidad mental. ¿Qué es lo que pesa más? Tú me has formulado en tu pregunta. Lo que pesa más y que yo he experimentado en muchos de mis consultantes son las cosas urgentes del día a día. Hay que pagar la factura, hay que llegar temprano al trabajo, hay que ir a la cita médica. Tenemos un ramillete de tantas cosas por responder que muchas veces dejamos de último lo que debería ser nuestra principal prioridad, nosotros mismos. Al final de cuentas nos terminamos enfocando en todos los problemas diarios y no nos preocupamos por nuestra salud, que al final de cuentas somos los que terminamos pagando los platos al final del día con algún colapso, con algún ataque de estrés bien Precisamente fuerte. La espiritualidad misma dice que no debemos dejar de atender a lo que es urgente, pero que lo urgente nunca supere lo importante. Lo importante somos nosotros mismos, porque la única manera como podemos procurar que los demás a nuestro alrededor se sientan bien y podamos contribuir al bienestar de las demás personas es estando bien antes nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, en la parte de la meditación y en la parte espiritual, ¿cómo por ejemplo una persona que tiene tantos problemas en el diario vivir puede tratar de combinar una cosa con la otra? Tal como lo comentamos hace unos cuantos instantes, quizás las personas que de repente nos sentamos, nos detenemos en todo
respiramos hondo y hacemos una pausa de silencio, de repente pueden decir, o es que estoy meditando, o es que estoy haciendo una conexión espiritual, o a veces viene siendo como una mezcla de las dos, porque a veces la gente pues tiende a confundir las terminologías. Mira, tu pregunta me parece maravillosa, pero la voy a contestar con un ejemplo que me pasó en la clínica. Veamos. Atendí a 2 personas con disturbios del sueño. Estaban recetadas farmacológicamente con inductores del sueño, pero aún así los inductores del sueño no tenían efectividad. Entonces empecé a tratarlas con terapias, hacer un ejercicio respiratorio, llevar a esa persona a un nivel de relajación, hacerla pensar. A ambas personas las sumergí en un río hasta la cintura y ahí empezaron a soltar una carga muy pesada que llevaban encima. El afluente se iba llevando su carga y la iba alejando hasta que desaparecía en la distancia. Posteriormente, entrevisto a ambos consultantes y la respuesta no pudo ser más grata para mí. Duermo como un bebé. Y eso fue algo que verdaderamente me impactó de una manera muy positiva. Pero ¿cómo hizo usted para desbloquear? Porque a veces la gente siempre, por lo general los problemas se bloquean. De repente tratar de quitar esa carga y sentir un bloqueo. Ese es el punto más interesante del aspecto psicológico. Tú lo has dicho, todos los casos no son iguales. Bien, hay personas que se desbloquean fácilmente y hay otras personas que cuesta un poco más de trabajo empezar a desbloquearlos. Por ejemplo, nuevamente en el caso de las personas que atiendo en la clínica, hay ocasiones en que yo no empiezo a ver evolución sino hasta por la 5ª o 6ª semana. Y los empiezo a ser conscientes. Acuérdate que llegaste en estas condiciones y mírate ahora cómo estás. Otras personas es más rápido, funciona especialmente también en los niños. Los niños son más fáciles de desbloquear, tal vez por la pureza de su espíritu. Pero depende mucho también de lo que la persona entienda, crea verdaderamente que puede suceder de positivo al proponerle un cambio sustancial en su manera de concebir las cosas y en su manera de enfrentar las situaciones adversas que todas las tenemos en la vida. Muy interesante esto, así que pues sabemos de que muchas personas buscan solucionar sus problemas, no necesariamente con una discusión o tratar de reprimir todos esos problemas y de repente que todo el mundo conviva como una especie de efecto de olla de presión, que cuando ya llegamos a un límite, pues estallamos. Así es. Entonces, pues hasta en cierto punto la meditación y la espiritualidad buscan un poquito en cierta manera reprimir eso, aunque yo creo que, no sé si reprimir todos estos sentimientos o todas estas cargas son positivas o son negativas, porque de repente el acumular no es bueno. Pienso que la terminología exacta sería el cómo asumir las vicisitudes de la vida. Bien, hay personas, acuérdate que hay un dicho popular, ¿no? Se hizo una tormenta en un vaso de agua. Pero hay otra manera de afrontar precisamente esa tormenta, de ver las situaciones críticas como una oportunidad y de ver también a la tormenta misma como una situación de aprendizaje. Cuando tú pasas por una tormenta no sales siendo el mismo, ahora sales con la expertise de haber atravesado una tormenta. Cuando venga otra, porque las tormentas son cíclicas, vas a tener la experiencia de haber superado la anterior, lo que quiere decir que cada tormenta te hace más fuerte, te hace más sabio. Las tormentas también son necesarias. Muy interesante esto, Germán, y para la gente que nos está viendo y que de repente busque asistencia psicológica y que pueda afrontar todos estos problemas, para la gente que nos está viendo en directo y en diferido, ¿a dónde lo pueden localizar? Mi WhatsApp 9597-1634 y en Instagram psicólogo_Germán González. Germán, un consejo final, ya cerrando el tema, ¿qué consejo desea enviar a la gente que afronta estos problemas y que en cierta manera ha podido sobrevivir al diario vivir, pero que no ha sabido encontrar la guía correcta para decir, puedo quitar esta carga y poder ser una mejor persona?
Especialmente mi recomendación es para el género masculino porque a nosotros nos cuesta más trabajo aceptar nuestras debilidades. Con las mujeres es más fácil. Pedir ayuda no es un signo de debilidad. Pedir ayuda es un signo de fortaleza. Y tarde o temprano todos la vamos a necesitar.